Bien, continúa, ¿verdad? Vamos a hablar de los números racionales. Bien, los números racionales nos dice que tienen forma de un cociente, ¿verdad? Hay que definir esto muy bien, ¿sí? Básicamente, cuando estamos hablando de números no hay problema, ¿verdad? Pero vamos a entrar en un ambiente muy esencial como lo son las funciones, como lo son ecuaciones, en los cuales vamos a tener un gran cuidado. El pequeño cuidado que vamos a tener nosotros es la nomenclatura, ¿sí? Recuerden que esto lleva mucha relación, sobre todo es un inicio con lo que estamos dando en este momento, pero en la medida de lo posible, ¿verdad? Nosotros vamos a ir aprendiendo mucho más y tenemos acá nosotros lo que son los números racionales. Dice, es el conjunto formado por todos los números que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, siendo el denominador distinto de cero. El conjunto de los números racionales se denota por la letra Q. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que tener como el cociente de dos números enteros. Es necesario que nosotros en la parte del numerador y en la parte del denominador se encuentre un número entero, ¿sí? Porque a veces, ¿verdad? Suele pasar de que hay expresiones que tienen la forma, por decirlo, pero no cumplen la condición de ser entero entre enteros, ¿sí? Entonces, esa es la primera condición que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? La nomenclatura que tengo acá me dice a mí, la letra Q la vamos a denotar para los números, en este caso racionales, y me dice, los números, los racionales, ¿verdad? Es igual a X, tal que X es igual a P sobre Q, P, Q, que pertenecen a los enteros, y Q dice que sea diferente de cero, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tener un gran cuidado en esa cuestión. Siempre en la parte de acá vamos a tratar la manera de omitir el cero, ¿sí? Si hay un cero emergido ahí, hay un problema. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, en lo que estamos trabajando, en los números reales, toda división entre cero no existe o no tiene solución en los reales, ¿verdad? ¿Sí? Hasta el momento, ¿verdad? Nosotros hemos podido observar que siempre el gran cuidado nos dicen en el denominador, tiene que ser distinto de cero, porque si hay un cero acá, hay un grave problema, ¿sí? Porque hasta el momento, ¿verdad? Hasta su calculadora, usted lo puede verificar ahí, divide entre cero alguna cantidad, le va a dar error matemático. ¿Por qué? Porque no está definido los reales, ¿sí? Ahora, si le dice cero entre algo, ahí sí, ¿verdad? Cero entre dos, ahí no hay problema. El problema es que acá el gran cuidado, ¿sí? Aquí abajito es el gran cuidadito que vamos a tener. Ahora, ¿qué forma debe tener? Debe ser de la forma entero entre entero para cumplir la condición, ¿sí? Entonces, dice por acá, algunos ejemplos de los números racionales son los siguientes. Un medio, tenemos ahí un medio, tenemos 3/7, tenemos también lo que es 21 sobre 22, 7 sobre 2, 1 sobre 10. Ahora, recuerde que con solo la condición que tiene que cumplir es entero entre entero, nada más. Esa es la condición. Y tener forma de cociente y que sea diferente de cero, ¿verdad? Ahora, ¿este es entero? Claro que sí, este es entero. Este es entero, puede ser negativo acá, no hay problema, con tal que sea entero, y este es entero. Puede ser 7 positivo, no hay problema, siempre y cuando Bien, también. cumpla la condición entero entre Puta. enteros. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Ahora, tenemos ahí también algo otros ejemplos que no son, ¿verdad? Que tal vez tienen la forma, pero no la cumplen, y son estos, ¿ven? Dice, pero no todas las fracciones se consideran números racionales. Para que un número sea considerado número racional, se requiere que tanto el numerador como el denominador tengamos un número entero. Aunque sea negativo, no interesa, ¿verdad? Contar que cumple la condición de que entero entre entero. Por ejemplo, los siguientes números no son racionales, a pesar de que son fracciones. Y tenemos acá, ¿este es un número entero? Sí, ¿verdad? Este no lo es. Todavía no sé qué es, ¿verdad? Vamos a definirlo más adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tiene forma entera, este no. Esta expresión de acá, de arriba, tampoco, ¿verdad? No la cumple, no es entero. Este de abajo sí es entero, pero tiene que ser entero entre enteros, ¿sí? Este peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el cero abajo, lo cual no cumple la condición. Y tenemos pi cuartos, pi, ya sabe usted que vale 3.1416, lo cual no es un entero, y lo dividimos entre 4, ¿sí? Entonces, estas expresiones que están acá tienen forma de cociente, pero no satisfacen la condición de ser un número racional. O sea que para ser racional tiene que tener la forma, en este caso, de entero entre entero, ¿sí?
Ahora, comentario. Igual que con los números naturales y enteros, el conjunto de los números racionales, cuando sumamos dos de sus elementos, obtenemos otro elemento, ¿sí? Ahora bien, eso es un poco, ¿verdad? Con respecto a lo que es la clasificación de los números, ¿sí? ¿Cuáles siguen ahora? Los números irracionales. Los números irracionales están un poco apartaditos por ahí, ¿verdad? Sí, por decirlo así. Digamos, si usted vio los números naturales, lo primero que vimos, guardaban mucha relación con quiénes, con los números enteros positivos, ¿verdad? Luego vimos los números racionales, los cuales cumplían la condición de ser entero entre entero, o sea que guardan mucha relación esos tres sistemas de numeración, ¿sí? Digamos por decirlo así. Pero, ¿qué pasa con los irracionales? Los irracionales son un poco alejados, pero están ahí, son problemas, están ahí, digamos, para complicarnos la vida un poco, ¿sí? Son numeritos ahí que son aquellos que llevan una gran iteración de decimales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos numeritos siempre van a estar ahí, sobre todo en el cálculo diferencial e integral, ahí van a estar metidos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es necesario, y que a algunos, ¿verdad? Tal vez no les gusta por la forma cuando estamos hablando con raíces, que vamos a trabajar con números que llevan muchos decimales, pero esos números irracionales están ahí emergidos siempre, ¿verdad? En cualquier cuestión. Entonces, digamos que tal vez no está enlazado directamente con los tres que hemos estado viendo, pero guardan relación muy importante en los números reales. Y nos dice que son todos aquellos números que no se pueden escribir como el cociente de números enteros, o sea que niega rotundamente lo que es la forma esta, ¿verdad? Es cierta, tiene la forma de un racional, ya los irracionales no. Siendo el denominador distinto de cero, el conjunto de los números irracionales se nota por U'. Ahora, mire, esta simbología que está acá se le llama prima, ¿sí? Y básicamente esa simbología, a partir de lo que es la unidad 4 algo que vamos a tener ahí en mente ya, digamos en el vocabulario nuestro, que prima, pero es la derivada, ¿sí? Allá, ¿verdad? Es la derivada, pero acá no. Entonces, desde ya les digo que esta simbología que está acá, prima, así le llamamos en matemática, esa va a ser para derivada, ¿sí? Cuando estemos en la unidad 4 solo eso vamos a ver. Y pasamos a la matemática 2 empezamos con eso hasta medio ciclo y siempre con la simbología, ¿sí? Entonces, es necesario que esa simbología, digamos, ya vamos a tener una idea de ella, ¿sí? Q'. Pero, ¿qué me dice acá nada más? Los irracionales es igual a X, tal que X es diferente, ¿verdad? De P sobre Q, P, Q que pertenece a los enteros y Q distinto, o sea que niega rotundamente la forma que tenía aquella, ¿verdad? Pero ¿qué forma tiene entonces? Dice, observe que ningún número racional es un número irracional y de manera semejante ningún número irracional es un número racional. Algunos ejemplos de los números racionales son pi, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 6. Hasta el número E, ¿verdad? Un número que aparece por ahí, que vale como 2,71 y ficha, ¿verdad? Usted la puede sacar en su calculadora. Ahora, ¿qué pasa con esos números? Estos números, nosotros hay que tener en cuenta de que son irracionales, ¿sí? Algunos números, ¿verdad? Usted mira, bueno, y la raíz de 4 ahí no hay problema, ¿verdad? La raíz de 4 es 2, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero es necesario que nosotros comprendamos esa parte de ese sistema, digamos, o ese conjunto de números irracionales como aquellos que tienen digamos, el pi, usted lo ingresa en su calculadora, tiene como si su calculadora, la capacidad a veces, ¿verdad? La que poseemos todo, la que andamos es la normal, la Casio, ¿verdad? 9 dígitos. Pero si usted ingresa el pi en lo que es una computadora, usted va a ver, ¿verdad? Que eso no se detiene, ¿sí? Es un sistema ahí, ¿verdad? Que sigue, sigue, sigue. Es raíz de 2 igual, raíz de 3, raíz de 6, raíz de 5, digamos, todos esos sistemas, en este caso el número E, ¿verdad? En este caso, también. O sea que son sistemas, esos los cuales, ¿verdad? Tienen esa forma iterativa. Ahora bien, alguno dirá, bueno, ¿y si yo divido uno entre 3, ¿verdad? Y que tiene forma de 0,33333, no hay problema, ese es un número racional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple la condición de ser entero entre entero, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces algunos dirán, bueno, ¿y qué pasa con esa, verdad? Que no se detiene, ¿verdad? Porque si usted ingresa un tercio en alguna computadora, sigue, ¿verdad? La gran fila. Digamos, es periódico, ¿sí? Pero cumple la condición de ser un número racional, o sea, lo contrario, o sea, los irracionales tienen una particularidad muy diferente en el cual son aquellos el pi, e, y en este caso los que tienen raíz, en este caso que no tienen raíz exacta, digamos, ¿sí? Estos numeritos que están acá. Entonces, esto se le conoce como números irracionales. Todo esto que hemos estado viendo nosotros hasta el momento componen los números reales. Los números reales es donde nosotros nos vamos a
a trabajar, digamos, todo lo que sería el desarrollo de la unidad número uno con funciones reales, ¿sí? Eso es lo esencial que nosotros necesitamos manipular, digamos, tener un conocimiento previo para poder entrar allá a lo que son las distintas eh, operaciones que podemos realizar con ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué operaciones puedo realizar con los números reales? Suma, que resta, que multiplicación, que división. ¿Qué más puedo trabajar? Con la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Que es otra de las que tenemos que tener cuidado, ¿sí? En el orden jerárquico en el cual se tienen que resolver cada una de las expresiones, ¿sí? Que eso tal vez no lo desglosas en nuestro caso, ¿verdad? Porque el descriptor de la universidad asume de que nosotros manipulamos eso, por decirlo así, de esa forma, pero no va a quitar eso, ¿verdad? Que nosotros trabajemos en algunos casos con detalladamente cómo se va a ir resolviendo jerarquía de operaciones y sobre todo cuando veamos ecuaciones, ahí vamos a recordar un poco sobre estas reglas, ¿sí? Ahora, descripción. El siguiente diagrama te ayudará a visualizar cómo se relacionan los distintos conjuntos de números que hemos estudiado. Y es lo que yo les mencionaba acá. Primeramente vimos los naturales, ¿verdad? Que estaban por acá, que solo comprendía desde uno en adelante, ¿verdad? Todo este cuadrito. Los enteros, recordamos nosotros que los números naturales están dentro de los enteros, pero básicamente solo con los positivos, ¿verdad? A partir del uno en adelante. Y lo que eran los racionales, en los cuales me decía a mí que si yo tenía entero, entre entero cumplía la condición de ser, ¿qué? Un racional. Y los irracionales los tenemos por aquí, ¿verdad? A un ladito, que con esto no estoy diciendo que no sean importantes, sino que lo que estoy aclarando es que el concepto, ¿verdad? De que son muy importantes porque digamos que nos van a dar un poco de problemitas. ¿Sí? Estos números racionales siempre van a estar ahí por cualquier cosita, en lo que son cualquier operación que nosotros resolvamos, sobre todo en la parte de teoría de límites, pues en adelante, por decirlo en el cálculo, ellos van a estar ahí. En algún caso, para ver si hemos asimilado bien la parte teórica y en algunos otros casos para facilitarnos. O sea que si nosotros comprendemos bien esta cuestión, no nos va a generar ningún problema. Si no lo relacionamos bien a medida que vamos avanzando, nos puede hacer una trampita este de acá. Si ya van a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de la unidad 3 o 4, ¿sí? Ahora, todo esto que yo tengo acá se compone de los números reales, ¿sí? Los números reales son muy esenciales que nosotros ahora, los recursos complementarios que se le han compartido hoy es necesario que los vean, ¿verdad? Digamos, porque les van a ayudar a poder comprender un poco más. Ahora bien, todo lo que nosotros vamos a trabajar en el matemática uno, matemática 2, matemática 3 y posiblemente matemática 4, los que llevan 4, ¿verdad? Porque algunos llevan 3 nada más, algunos otros llevan 2. Nos vamos a enfocar en los números reales, ¿sí? Ahora bien, si algo no tiene solución acá en los reales, no significa que no tenga solución, sino que pasa a un siguiente campo que se llama los números complejos. Los complejos solo se mencionan nada más. Ya en este caso nuestros descriptores no lo contemplan, ¿verdad? En el sentido de que lo esencial es que usted domine toda la parte real. Si ya complejo estamos hablando de números imaginarios, ¿verdad? Lo cual es eso ya no nos compete, digamos, en el sentido de que, o tal vez en matemática 4, ¿verdad? Se contemple un poco más adelante, ¿sí? Pero sobre todo en lo que son las primeras tres matemáticas, no contempla lo que son números complejos, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta nosotros todo esto, digamos, si algo no tiene solución acá, pasa al siguiente campo, digamos, esas son cuestiones, ¿verdad? Alguna interrogante que le hagan a usted, bueno, si no tiene solución en los reales, significa que no la tiene ya. Claro, si no la tiene acá, pasa al siguiente filtro, que son los números complejos, que ahí la va a tener, ¿verdad? Porque los números complejos ya tienen otra funcionalidad. Digamos, otras reglas, las cuales tiene que satisfacer para poder, o sea, que si no tuvo solución acá el problema, pasa el filtro allá a los números complejos, ¿sí? Digamos, solo me compete mencionarlo, ¿verdad? Pero que no vamos a profundizar en eso, no. Ahora bien, todo lo que hemos visto nosotros hasta este momento son funciones reales. Y es necesario de que, digamos, perdón, no son funciones, son números reales por momento, porque la unidad uno se llama funciones reales. ¿Qué es lo que vamos a ver en funciones reales nosotros? En funciones reales, nosotros vamos a ver, en este caso, lo que son todas las funciones las más comunes, ¿verdad? Les mencionaba la vez pasada en el propedéutico algunos de que nosotros vamos a ver funciones, en este caso algebraicas o funciones polinomiales, ¿sí? Entonces, entre las funciones algebraicas y las polinomiales, nosotros podemos, algunos las clasifican como desde la función constante hasta funciones irracionales, ¿sí? Están las funciones trascendentales, las cuales son las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Pero eso a medida vamos a ir viendo cada uno de ellos para poder comprenderlo, su gráfica, su comportamiento de la gráfica, todo eso,
nos vamos a auxiliar de lo que es GeoGebra, ¿sí? Básicamente GeoGebra va a ser en el que lo vamos a auxiliar nosotros para la construcción de gráficas, básicamente, ¿verdad? Porque en mi caso yo lo voy a tener matemática uno y posiblemente matemática 2, siempre agarro continuidad con los grupos, ¿verdad? Entonces, me gusta llevarlos con GeoGebra porque en matemática la parte básica de los números reales lo vemos allí. Cuando pasamos al campo de las aplicaciones de la derivada, me gusta comprobar los problemas, ¿verdad? Porque a veces los resolvemos y allá, ¿verdad? Y a veces hay inconformidad al problema y todo. En mi caso me gusta comprobarlo mediante el programa GeoGebra, que todo, cada uno de los resultados que nosotros hemos realizado, los comprobemos y que sean verídicos, ¿sí? En GeoGebra tenemos una herramienta muy esencial para comprobar las aplicaciones de las derivadas, ¿sí? Entonces, es una herramienta a la cual vamos a trabajar, ¿verdad? Siempre se le va a explicar, no hay problema, ¿verdad? Que vamos a empezar de cero, no. Se le va a dar una media idea. También la otra herramienta que les voy a compartir ahí los enlaces para que puedan trabajar se llama Desmo, ¿sí? Son dos aplicaciones para graficar. Con esto, ¿verdad? No es que le vamos a quitar el impulso, que usted lo quiera graficar a mano, no. Lo que yo pretendo es que si tenemos los recursos, como lo es GeoGebra, que es un recurso muy factible para poder descargarlo o poder tenerlo, hagamos uso de él, ¿sí? Más vistoso, ¿verdad? Sobre todo ya en la modalidad en la que estamos, ¿verdad? Si fuera presencial, usted presenta la tarea de manera así, ¿verdad? Normal, la presenta y todo la califica uno, ¿verdad? Lo hace a mano. Pero es que estamos de manera virtual, es necesario, ¿verdad? De que todo eso lo vayamos acoplando, ¿sí? GeoGebra y lo que es la parte de Desmo. Son dos programas que le vamos a estar enseñando a detalle ahí, sobre todo GeoGebra, ¿verdad? Que es el más común que tal vez hemos utilizado para la elaboración de gráfica. Con esto lo que yo pretendo es que los problemas que resolvamos acá de funciones los comprobemos allá, ¿verdad? Bueno, si solo agregarle valores, darle valores de -2 a 2 al dominio para las funciones, en este caso lineales, cuadráticas, cúbicas, ¿verdad? No hay problema. Pero van a haber casos en los cuales ya vamos a estar en el cálculo. Y cuando estemos en el cálculo, le van a pedir a un máximo que le detecte un mínimo, que le diga que es un punto de inflexión y todo eso, ¿verdad? Usted lo va a tener que calcular. Usted lo determina, pero va a haber la incertidumbre, bueno, y tiene que hacer la gráfica para ver si está en lo correcto, ¿sí? Porque la gráfica lleva un recorrido en el cual usted tiene que ubicar esos puntos. Entonces es necesario que nosotros todo eso, ¿sí? Pero eso, como les digo, lo vamos a ir aprendiendo a detalle. Van a haber recursos en los cuales yo se los voy a compartir a la vez para que ustedes, mediante lo que explican los autores, usted pueda irse orientando, sobre todo para los gráficos seccionados también, ¿sí? Usted sabe que hay gráficos seccionados ahí, ¿sí? O gráficos a trozos, como le llaman algunos, ¿sí? Entonces todo eso, ¿sí? Bien, entonces, este día, ¿verdad? Primer día de la sesión, estaríamos llegando hasta acá. Nos vemos el día miércoles. Estamos pendientes ahí, ¿verdad? Siempre, sí, a cualquier indicación. El día miércoles vamos a ver un poco sobre las propiedades de los números reales para comenzar de lleno con funciones el día lunes ya, ¿sí? Entonces, nos quedamos por acá. Les agradezco por el tiempo que se han tomado de poder asistir, ¿verdad? Un buen número y esperamos continuar con esa tendencia, ¿verdad? Siempre tener bastantes, digamos, para que así, digamos, cualquier duda que puedan tener más adelante, ¿verdad? Ya en funciones ya van a haber muchas dudas. Ahí sí, ya es por ya costumbre, va uno de trabajo y todo, ya sabe que en funciones van a haber muchas dudas, ¿sí? Entonces nos quedamos por aquí. Pasen buen día y estamos el día miércoles a las 7. Yo les comparto, les recuerde que el enlace del día miércoles va a ser diferente, ahí se lo voy a compartir siempre, ¿verdad? Y les voy a habilitar una pestañita ahí para que vean ustedes a qué enlace van a dirigirse cada día que les toque la clase, ¿sí? Bien, pasen buen día, cuídense y nos vemos el día miércoles.